Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy bienvenidos, amados hermanos y hermanas, en esta noche de palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de ustedes en la comodidad de su hogar, en su lugar de trabajo. Tal vez usted está manejando en este momento, pues que hasta usted llegue nuestra bendición y la edificación de la palabra en esta noche. Les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo nuestro espacio En paz me acostaré, el cual lo produce el ministro de la palabra todos los lunes, miércoles, viernes y domingo. Transmitimos de 8 a 9 de la noche. Una palabra fresca, una voz del cielo, para animarlo, para exhortarlo, para bendecirlo, para ayudarlo en su andar en esta vida cristiana. Esta noche hemos titulado el tema La arrogancia espiritual. ¿Qué es la arrogancia? De eso estaremos hablando. Damos gracias a Dios porque estamos transmitiendo en vivo a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, y también estamos transmitiendo por video por medio de nuestro perfil de Facebook. Antes de iniciar el tema de esta noche, ¿qué le parece, hermano y hermana, si oramos al Señor? Padre, gracias una vez más por esta oportunidad que nos das, Señor, de llegar hasta tu presencia, trayendo una palabra del cielo para transmitirla a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por la oportunidad que nos das, por los corazones que se van a abrir para recibir tu palabra, para atesorarla y para que sea de aplicación inmediata en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La arrogancia espiritual. En el siglo XIII, un monje dominico escribió algo muy interesante que me lo encontré un día de esos y quería compartirlo con ustedes. Él se llamó Tomás de Kempis, y Tomás decía: y nada más, eso es todo. Se lo vuelvo a repetir: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres, y nada más. ¿Le suenan a usted, hermano y hermana, conocidas estas palabras? Orgullo, la palabra altanería, la palabra soberbia, la palabra enaltecimiento. Tal vez usted ha escuchado en alguna ocasión la palabra altivez, la palabra arrogancia, o tal vez la palabra prepotencia. Tal vez usted en alguna oportunidad la ha escuchado. Existen algunas personas que realizan algunos pocos estudios acerca de la palabra, tal vez mínimos, sin disciplina alguna, sin haber orado, y llegan a caer en una arrogancia que los hace pretender, según ellos, ser 100% conocedores de la verdad. Son personas que utilizan esos 2 o 3 estudios o predicaciones y las utilizan para beneficio propio, justificando sus pecados o justificando los pecados de los demás, dependiendo del grado de afinidad que esas situaciones les convengan, o también dependiendo de las circunstancias. En la Biblia, el orgullo aparece referenciado en muchísimos pasajes. Hay uno que me llama poderosamente la atención y está en el libro de Ezequiel, donde Dios hace una analogía de la arrogancia con una criatura, con un animal que en algún momento existió porque Él lo creó,
Sin embargo, nosotros nunca llegamos a conocerlo, y ese animal se llama el Leviatán. Ezequiel capítulo 29, versículo 3 al 5, el Señor toma unas características de esa criatura y hace una analogía de lo que es una persona arrogante, simbolizada con el Leviatán. En Ezequiel capítulo 29 hay una referencia y un mensaje directo al faraón. Dice la palabra del Señor. Dios dice: yo soy tu enemigo, faraón, rey de Egipto, quien te crees poderoso dragón, echado en medio de tus ríos. Pues tú has dicho: el Nilo es mío, y yo lo he hecho, dice faraón, para mí mismo. Yo pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré, dice Dios, hacia tierra, con peces adheridos a tus escamas. Luego te dejaré a ti y a todos los peces desamparados en el desierto para morir. Y no serás sepultado, pues yo te he dado como alimento para las fieras y para las aves. Lo que Dios está decretando en este pasaje de Ezequiel es un juicio al faraón por su arrogancia, por su petulancia, por su altivez, por su altanería, por su orgullo, como a muchas personas les está sucediendo hoy en día. La arrogancia, para empezar, hermano y hermana, es la raíz de todos los pecados. En Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, un pasaje muy utilizado para hablar del origen de Satanás y de su caída, dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. A partir de este momento fue la caída de Satanás, porque empezó a decir: subiré, me sentaré en el trono, en el monte del testimonio, sobre las alturas subiré, seré semejante al Altísimo. Pero Satanás, de una manera muy ilusa, cometió un gravísimo error y pasó por alto un pequeño detalle, y es que en el trono de Dios no se sienta nadie. Dios no le entrega ese lugar absolutamente a nadie. Él sigue sentado en el trono y sigue tomando el control de todas las cosas. Sin embargo, el orgullo de Satanás lo cegó y lo hizo pretender que él podía llegar a ser semejante a Dios. El tema con una persona orgullosa, una persona pretenciosa o prepotente, soberbia, es que puede caer a partir de ese orgullo y esa soberbia en cualquier pecado. Cuando una persona se enorgullece, lo que hace es recordarle a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. Cada vez que entra el orgullo en una persona, yo me imagino que Dios de lo primero que se acuerda es de la rebelión de Satanás. Hoy en día es una lástima, hermano y hermana, porque hay un sinnúmero de personas que han caído en pecado y no se han vuelto a levantar producto del orgullo. Ese orgullo que se anida en su corazón. Tarde o temprano la arrogancia, la altivez, el orgullo va a llevar a la destrucción. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 dice: se enalteció tu corazón, ¿por qué? ¿Por qué a Satanás se le enalteció el corazón? Porque llegó un momento en que se vio hermoso. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Esa hermosura, ese esplendor de Satanás lo hizo verse a sí mismo como muchos hoy en día se ven, y empezó a compararse con otros. Es ahí donde entramos en el orgullo y en la arrogancia, cuando pretendiendo ser más que los demás, entonces tenemos que compararnos con algo o con alguien para decir: no, hombre, la más bonita del barrio soy yo, el más guapo del trabajo soy yo, el más inteligente de la iglesia soy yo. Yo debería ser el pastor, yo debería estar en eminencia, porque no hay otro que me iguale. Cuando entramos a compararnos con los demás, es ahí, hermano y hermana, donde nos sentimos superiores a causa de ese orgullo, y ese fue el problema del enemigo.
tarde o temprano, a la persona soberbia todo le va a empezar a salir mal. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios rechaza a los soberbios y concede a cambio su favor a los humildes. Si hay algo que Dios detesta, es el orgullo. Dios detesta la soberbia. El que se cree el primero, él decía, el primero será el último. Cuando usted lo inviten a una comida, no se siente en los primeros lugares, porque es capaz que ese lugar no era para usted, lo quiten de ahí y sientan al invitado especial. Algunos se preguntan, ¿por qué me va mal en las finanzas? ¿Por qué me va mal con mis hijos? ¿Por qué me va mal con mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre que hago algo, todo me sale mal? Hermano y hermana, se nos olvida que hay un comandante, que hay un general, que nos resiste cuando estamos en la posición de orgullo y que puede más contra nosotros. Y ese es el Señor mismo. La arrogancia, el orgullo, el enaltecimiento, ocupa el primer lugar en la lista de los pecados que Dios más odia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 nos dice: el Señor está harto, hasta el cansancio, de este tipo de gente. Primero, en la lista, el altanero. Y busqué ese versículo en varias versiones diferentes del español, y en otras versiones, altanería es sinónimo de soberbia, de altivez, de arrogancia, de enaltecimiento, de orgullo. Y es el primer pecado que aparece en esta lista de lo que Dios aborrece, de lo que Dios lo tiene harto hasta el cansancio. El tipo de persona que es altanera, también el que ama la mentira, también del malvado, del que solo piensa hacer el mal, del testigo fiel y del que causa división entre sus hermanos. La arrogancia, amado hermano y hermana, es un amor desordenado a lo que uno presume que es su propia excelencia. El orgulloso se jacta de su enorme y de su propia valía. ¿Cuánto valgo? Es que yo valgo demasiado. Y lo peor de todo es que considera el mérito de esa valía exclusivamente como suyo, porque omite reconocer que ha llegado a ese lugar y a esa valía ayudados por otras personas, y que sin ellos no hubiese llegado hasta donde está. Tristemente, esa ayuda que ha recibido la paga con el olvido. Se le olvida quién fue, quién lo puso en ese lugar, por qué es que está ahí. Cualquier parecido con muchos políticos que conocemos hoy en día es mera coincidencia. Pero la ayuda se paga con el olvido, y se rehúsa acercar de aquellos quienes les han ayudado. ¿Por qué? Porque recuerda su dependencia, porque fue por esas personas que ese arrogante y ese altanero o esa soberbia está donde está. La arrogancia también provoca lo que llamamos increencia. Ese prefijo in, que quiere decir no. Una persona que no quiere creer. Y lamentablemente es muy difícil de erradicar. El Salmo 10, versículo 4 dice: los perversos dicen que no hay Dios. No lo buscan, porque para ellos no existe. Piensan que Dios está muerto, y por tanto no hay quien les pida cuentas. Van con la cabeza levantada, porque están llenos de soberbia, dice el salmista. Dios no cabe dentro de sus planes. Salmo 10, 4. Les recuerdo que estamos escribiendo una serie de textos bíblicos para sustentar los argumentos del mensaje. Usted puede, después de las 9 de la noche, volver a revisar íntegramente esta conferencia, este conversatorio, en nuestro perfil de Facebook. Queda grabado, y a partir de las 9 de la noche usted lo puede volver a consultar, revisar todos los pasajes. Haga como los hermanos de Berea, no se trague todo lo que le decimos, sino que vaya a la palabra. Y también le invitamos a que comparta ese mensaje con otras personas. Hay algo que se llama, hermano y hermana, el síndrome del sapo. En diferentes conferencias o en diferentes foros se habla acerca de este síndrome, el síndrome del sapo.
porque está compuesto de 4 letras. La S de soberbia, la A de arrogancia, la P de prepotencia, la O de obstinación. El soberbio o la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La arrogancia. ¿A quién llamamos una persona arrogante? Aquella que carece de humildad o que se siente o se cree que es superior a los demás. Pero también este síndrome tiene algo que se llama prepotencia, y es el ejercicio de un poder que es muy grande o superior al del otro, en especial cuando se hace de una manera abusiva. Eso sucede en muchas iglesias, con muchos pastores, con muchos líderes de ministerio que se creen más que los demás. Nos sucede en los lugares de trabajo con los jefes. Pero también ese síndrome tiene algo que se llama obstinación. Aquel mantenimiento excesivamente firme de una idea, de una intención o de una opinión, generalmente que es poco acertada y que no tiene en cuenta que haya otra posibilidad. Este es el síndrome del sapo, muy utilizado en conferencias para hablar acerca de este tema. La arrogancia. La arrogancia, amado hermano y hermana, no se somete a ninguna autoridad, porque cree que está encima de los demás. Job capítulo 41, versículo 4, hablando acerca del Leviatán, es interesante cuando dice el Señor: ¿crees que se comprometerá contigo a ser tu siervo para siempre? Un esclavo de Cristo, un creyente que sirve al pueblo de Dios, hermano y hermana, siempre lo va a hacer con humildad. El orgulloso quiere estar encima, quiere controlarlo todo, y que todo el mundo se someta a él y que le sirva. Muchas de nuestras iglesias se han convertido en dictaduras, donde es lo que el pastor dice, el líder dice, la pastora dijo, y todo el mundo se queda callado. No se someten a ninguna autoridad. Y eso es muy lamentable, porque tenemos muchísimas dictaduras en muchísimas congregaciones. Una persona que es arrogante, una persona que es altiva, olvida el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Y al hacerse hombre, sigue diciendo el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿A cuántas personas se le ha olvidado el ejemplo de Jesús en cuanto al servicio? Otro problema enorme que encontramos en la arrogancia es que esta es impenetrable. Job capítulo 41, versículo 15, hablando de las características de esta criatura, en las cuales Dios hace una analogía con la persona orgullosa, dice: su espalda está cubierta de fuertes escudos, cerrados estrechamente entre sí. Una persona arrogante, una persona prepotente, petulante, está bloqueada personalmente, y entonces es ahí cuando Dios tiene que romper ese corazón, tiene que romper esa espalda, tiene que romperle las piernas a través de 2 elementos: 1, el padecimiento, y 2, el dolor, para poder entrar en esa coraza. Muchas personas se han visto totalmente desarmadas, creen que tienen el control de todas las cosas, creen que tienen todo el dinero del mundo, y tarde o temprano el dinero se desvanece, la belleza se desvanece, la salud se desvanece. Y cuando entre ese enaltecimiento, Dios tiene que intervenir, tiene que tocar a esa persona donde más le duele para hacerle recordar quién es quién. La arrogancia se manifiesta en su gran mayoría a través de la lengua. Job capítulo 41, versículo 19: de su boca
salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. Santiago más adelante, en su carta en el capítulo 3, versículo 15, hablando de la lengua, decía: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una persona jactanciosa, una persona altiva, se jacta de sus logros, de sus facultades, y es increíble porque se jacta y habla de cosas que ni es y ni posee, y se sienta en su corazón y dice con su boca que haría cualquier cosa mejor que otras personas, siempre comparándose con los demás. Una persona orgullosa miente constantemente. Siempre lo encontramos diciendo mentiras. Siempre lo descubrimos no diciendo la verdad, porque tarde o temprano tiene que inventar una mejor mentira para cubrir la anterior. Con su lengua, el orgulloso, el que se enaltece, maldice continuamente y habla mal de otros y se exalta a sí misma. Y esto lo vemos en todo lugar. Aquella persona que le encanta andar hablando mal de los demás, que le encanta andar denigrando a los otros, que le encanta andar haciendo señalamientos, pero paralelamente se exalta a sí misma y se dice lo buena que es, lo santo que es, lo cerca que está de Dios. Sin embargo, decía mi abuela que por la boca muere el pez. El Salmo 59, versículo 12 dice: cada vez que abren la boca, pecan con sus labios. ¡Qué peligroso! La persona arrogante, cada vez que habla, cada vez que dice algo, termina pecando con su propia boca. Entonces el salmista dice: pues déjalos que caigan en la trampa de su orgullo, por las maldiciones que lanzan, por las mentiras que dicen. Hermano y hermana, uno mismo se ata con sus palabras. Qué lástima que muchas personas abren su boca solo para maldecir, solo para decir mentiras, solo para dañar. Por la boca muere el pez. ¿Por qué cree usted que algunas personas alardean, presumen, ostentan de lo que tienen o dicen tener? ¿Por qué las personas mienten acerca de su edad? ¿Usted se ha dado cuenta? Usted pregunta por la edad y se quitan 20 años. No dicen su estado civil, su raza. Les da vergüenza su nacionalidad. No dicen la verdad en cuanto a su origen o en cuanto a su pasado. Todo es una pura mentira. Mienten de todo. Mienten en todo. Mienten por todo. El problema es que el orgullo y la altivez los tiene totalmente influenciados. Y algo muy triste de la persona que es orgullosa, que es jactanciosa, es la ira y la contienda. Una persona altiva, una persona orgullosa, siempre anda enojada, siempre anda buscando pleito. Eso es una manifestación clara de aquella persona arrogante. ¿Por qué? Porque no soporta a nadie que sea igual que ella, mucho menos que le supere en nada. Siempre anda buscando rencillas, siempre anda buscando pleitos. Job capítulo 41, versículo 20. Lanza humo por la nariz y fuego por la boca. Parece una olla puesta al fuego. Un soplo suyo enciende la leña. ¡Qué lástima! Qué lástima que existan personas, y estoy hablando dentro del cuerpo de Dios, estoy hablando dentro de los creyentes, porque los que están allá afuera ya sabemos cómo son, pero estoy hablando de la arrogancia espiritual, cómo hay personas que solamente sirven para pelear, les encanta discutir. En la mañana se levantan muy bonitos, muy contentos, pero tienen que poner el dedo en la puerta y majarse el dedo y enojarse, patear al perro, pegarle a los huilas, enojarse con el marido, gritarle al de la carnicería. Hay gente que es demasiado belicosa. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice: la gente orgullosa provoca discusiones, provoca peleas. La soberbia
dice Salomón, es la madre de las contiendas. Ojalá, hermano y hermana, que este tema en esta noche no tenga que ver con usted. Y hay una recomendación para todos aquellos que conocen este tipo de personas. Nunca discuta con una persona arrogante. Nunca, no pierda su tiempo, amado hermano y hermana, en contender con una persona altiva, con una persona prepotente. Porque contender, pelear, entrar en conflicto es parte de su vida. Es algo que lleva por dentro. Es una satisfacción tan diabólica, diría yo de alguna manera, de tratar de ver a las demás personas humilladas, de tratar de caerle encima, de aplastar a todo aquel que quiere oponerse. Toda persona contenciosa es una persona orgullosa. Véalo así. Toda persona que anda buscando pleito, toda persona que anda siempre diciendo que todo está malo. Tenemos cantidad de personas en las iglesias. Qué predicación más mala. Qué cantante que no sirve para nada. Qué barbaridad. Es que qué calor hace aquí. Es que esta iglesia no va para ningún lado. Muchas de esas personas que están en esos contiendas, en esos pleitos, en esas disensiones, son orgullosas. La arrogancia también tarde o temprano, día con día, va endureciendo el corazón de las personas. Cada día se endurece más el corazón de aquella persona que es altiva. Job capítulo 41 versículo 24 dice: su corazón es duro como la roca, duro como una piedra de molino. Esas personas que creen que lo tienen todo, que pueden pisotear a los demás, mirarlos sobre los hombros, que creen que tienen todas las respuestas, que nunca se han equivocado, que no cometen errores, provoca cada día que se endurezcan. Su corazón se ha venido endureciendo, muy probablemente porque viene con muchas heridas del pasado. Hay cosas que trae arrastradas, que lo que termina provocando en la persona arrogante es un mecanismo de defensa. Pero también, otra cosa que los endurece no es solo su pasado, sino la práctica del pecado continuo. El pasado y el día a día en pecado los va endureciendo cada vez más. Tarde o temprano, el resultado final es la ceguera y la sordera espiritual. Una persona arrogante, orgullosa, soberbia, prepotente, altiva, altanera, nunca atiende a la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 26 al 27 nos dice: sin embargo, Jesús textualmente dice: el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Una persona soberbia no es entendido ni oidor de la palabra, aunque le finja al pastor, aunque se sepa todos los coritos de la iglesia, aunque no falte a ninguna liturgia. Una persona soberbia nunca atiende ni escucha la palabra de Dios. Nunca lo ve llorando, nunca se quebranta. Nada. Está totalmente endurecida. Y lo que menos va a hacer es atender la palabra de Dios, porque solo sirve para atender su propia sabiduría humana, que es la que lo tiene en el lugar donde está y es la que lo va a llevar tarde o temprano a la destrucción. Algo que a mí me duele muchísimo de los orgullosos es que provocan muchas veces el enojo en todos aquellos que están a su alrededor. ¿Y cómo lo hace? Vamos a analizarlo en el siguiente segmento después de esta breve pausa. Quédese con nosotros.
Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para las personas que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. En esta noche estamos hablando acerca de la arrogancia espiritual y el daño que provoca en sí mismo y en todos aquellos que le rodean. Quiero saludar muy cordialmente a todas aquellas personas que en esta noche nos están dando su preferencia a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y también del video de el perfil Ministros de la Palabra. Gracias, hermanos y hermanas, por su preferencia. Esperamos edificarles en esta noche a través de la palabra. Una persona orgullosa, una persona insensible a los demás, una persona altanera, prepotente, siempre mantiene enojados a todos aquellos que le rodean. Siempre provoca enojo. Es especialista en molestar a los que están en su entorno. Job capítulo 41 versículo 34 dice Job: hace frente a los más arrogantes y es rey sobre todos los hijos de la soberbia. Qué triste. Todo aquello que es noble y bueno siempre es despreciado por este tipo de personas. Menosprecian la oración. El orgulloso menosprecia el amor a los demás. Es que no necesita a los demás. Es autosuficiente. Cada día es más bendecido. Ya no sabe qué hacer con tantas bendiciones. Come y bebe. Tenemos mucho para el resto de los días que nos quedan en el mundo, sin pensar en los demás. Y se cumple la palabra del Señor cuando dice: tonto, esta noche vienen por tu alma. Y todo eso que atesoras, todas esas bendiciones que has recibido y que no quieres compartir, ¿de quién van a ser? El insensato, el necio, menosprecia a Dios, menosprecia el amor a los demás, el amor a la palabra del Señor, porque el único deseo de la persona arrogante es exaltarse a sí mismo. No le interesa nada más. Sin embargo, gracias a Dios, hermano y hermana, que la arrogancia no es eterna. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, va a fracasar. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Todo soberbio, tarde o temprano, es quebrantado. Todo orgulloso, toda altivez de espíritu, tarde o temprano, se cae. Si no, del ejemplo de Satanás, echado del cielo por su orgullo, exhibido, puesto en ridículo, por pretender reemplazar a Dios como el legítimo gobernante del universo. Es que yo no sé de alguna desfachatez más grande. Y de esa misma manera, cualquier persona, hermano y hermana, que pretenda desafiar a Dios, no le espera nada más que el desastre. Aquella persona que no toma en cuenta a Dios, aquella persona que le apuesta a su juventud, al dinero que tiene en el banco, a la hermosura, a la belleza, aquella persona que le apuesta al apellido, tarde o temprano va a terminar en un desastre. Y es que es increíble. Usted conversa con este tipo de personas y es que lo que dicen ellos de ellos mismos hasta se lo llegan a creer. Están tan ciegos en ese camino tan errado en el que están, que el orgulloso se cree de sí mismo lo que habla de sí.
Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo nos daba una grandísima recomendación cuando decía: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, y no se considere mejor de lo que realmente es. Usen el buen juicio para formarse una opinión de sí mismos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Tarde o temprano la careta se cae. Tarde o temprano se desnuda realmente quién es quién. Y aquel que creías que no era, era. Y aquella que creías que era, no era. No tengan un concepto más alto de sí mismos. No se engañen, hermano y hermana. Hoy hay muchas personas engañadas. Satanás las tiene engañadas. Eres la más linda, eres el mejor, eres quien tiene más, no necesitas de nadie, eres la última Coca-Cola del desierto, la última chupada de mango, como decía mi abuela. No se la crea, porque hay muchas personas que están viviendo en un mundo irreal. Yo espero que usted no sea ese tipo de personas, pero entonces, si fuese así, es bueno que en esta noche aterricemos. Gálatas capítulo 6, versículo 3, el mismo apóstol Pablo dice: el que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Por favor, coja este pasaje. Le voy a dar tiempo, coja un lapicero y una hoja. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Cuando quiere entrar el orgullo, la altivez, cuando nos miremos al espejo, presumiendo que somos más que los demás, leamos Gálatas capítulo 6, versículo 3. El que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, dice Pablo, se engaña a sí mismo. Porque todos los hombres y mujeres son iguales delante de Dios. El feo más feo, el bonito más bonito, el rico más rico, el pobre más pobre. Cada uno, dice Pablo en Gálatas 6, debe examinar su conducta, y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. Porque si hay algo horrible, horripilante, yo no sé qué más adjetivos ponerle, si hay algo vergonzoso, es compararse con otras personas. Las comparaciones, hermano y hermana, son odiosas. Cuando usted compara a un hijo con otro, es lo peor que usted puede hacer con ellos. Nunca compare a sus hijos, nunca se compare con nadie. Hay un poema muy interesante que se llama Desiderata, y el poema dice que siempre habrán personas más pequeñitas que tú, claro que sí, pero también habrán personas más grandes que tú. El apóstol Pablo termina diciendo en Gálatas capítulo 6, versículo 3, cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. Así es que, hermano y hermana, el que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, mejor no se engañe a sí mismo. Tarde o temprano, el Photoshop de sus fotos en el Facebook salen a la luz. Tarde o temprano todo queda al descubierto. Entonces, no juguemos de lo que no somos. ¿Por qué cree usted que la arrogancia es un pecado tan grande? Porque, como decíamos anteriormente, es el primer pecado que está en la lista. El problema con la arrogancia, con la altivez, con el orgullo, con el enaltecimiento, es que da crédito a uno mismo por algo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, Dios es el que me ayuda, el que me bendice, y al final de los finales soy yo el que me termino dando el crédito. Cuando tengo el salario en mis manos, el día de pago, lo primero que digo es: me lo gané con el sudor de mi frente. Esto es mío y hago con esto lo que me dé la gana. Cuando yo debería reconocer que el que me dio las fuerzas durante estos 15 días, el mes, la semana, qué sé yo, la forma de pago de su salario, el que me dio las fuerzas, el que me protegió en el lugar de trabajo, el que me llevó y me guardó todos los días, ese fue Dios.
No tenemos nada. Nada nos pertenece. No podemos jactarnos de nada. El problema con el orgullo es que toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos la da a nosotros mismos. Entonces, la soberbia, dicho de otro modo, hermano y hermana, en esencia es autoadorarse. Y eso es algo que Dios no soporta, aborrece. Como lo leímos al principio, está harto, está hasta el cansancio. Usted escucha presidentes de países, escucha dictadores, escucha pastoras, escucha personas, líderes de ministerio, con una petulancia, desconociendo a Dios. Nunca se le menciona, nunca se le reconoce, nunca se honra su nombre, nunca se le adora. Hoy en día en este mundo impera el culto al yo. Yo puedo. Lo vamos a lograr. Escuche usted ahora con este tema del coronavirus. Vamos a salir adelante. Podemos hacerlo. Todos juntos. Lo vamos a lograr. Me quedo esperando en noticieros. Me quedo esperando documentales. Escuchar que solo con la mano de Dios es que el hombre y la mujer pueden salir adelante de cualquier situación en la que se encuentren. El hombre cree que guía su propio destino. Y no es así. Jeremías capítulo 10 versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Eclesiastés, otro libro escrito por Salomón, capítulo 8, versículo 8. Nadie puede impedir que se le escape el espíritu. Nadie tiene poder para evitar el día de la muerte, pues no hay licencia que libre de esa obligación y de esa negra batalla. Nadie se libra de la muerte. Nadie se libra del dolor. Nadie se puede librar de un desastre. Y no se trata de ser cristiano o no cristiano. No se trata de ser blanco o negro, rico o pobre. Tarde o temprano, la desgracia llega al ser humano. Nadie puede impedirlo. Muchas veces, el desastre llega a nuestras vidas para recordarnos que toda nuestra dependencia es de Dios. El sabio se aparta del orgullo. ¿Por qué? La persona que no es orgullosa, la persona que es sabia, inteligente, se aparta del orgullo porque lo que menos quiere es ofender a Dios. Una persona que ama a Dios, que reconoce al Señor como el dador de todas las cosas, el Ser Supremo. Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, dice el sabio. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Eso hace una persona que tiene a Dios en primer lugar y que sabe que sin Él somos absolutamente nada. Salomón llega a esa misma conclusión en el libro de los Proverbios capítulo 10 versículo 8. El sabio de corazón obedece los mandamientos. El imprudente termina acabando en la ruina. Vean ustedes las dos caras de la moneda. El concepto de separación. El sabio, el imprudente. El sabio obedece. El imprudente acaba en la ruina. El hijo que es sabio atiende al papá, a la mamá y le va bien. El necio, el hijo majadero, el hijo imprudente, el que no quiere escuchar el consejo, tarde o temprano le termina sucediendo la desgracia porque no quiere oír, porque no quiere atender. Hoy en día hay muchas personas que quieren vivir sin prohibiciones, hacer lo que les da la gana, porque la vida es mía, la vivo como yo quiera, y al final de los finales lo que suceda será para mi propia ruina. En eso tiene toda la razón. Hay personas que no quieren vivir bajo ninguna ley divina. No quiere que nadie los rija. No quieren sentirse en una camina de fuerza. Es lo que yo digo a la hora que digo y es porque a mí me da la gana. Y a Dios lo dejamos por fuera. Y lo peor de todo es que afirman que quieren ser libres. Hay personas que le llaman libertad a hacer lo que les da la gana.
Y hermano y hermana, eso no es libertad, eso es libertinaje. Y según sus propias palabras, no quieren sentirse esclavo de reglas, no quieren sentirse esclavo de mandatos divinos. Lo único que desean es disfrutar la vida a sus anchas. Soy muy joven, puedo hacer lo que me dé la gana, me tomo todo el licor que quiera, me drogo hasta el cansancio, hago con mi vida lo que yo crea que es lo mejor. El problema es que estas personas no saben que todo aquel hombre y mujer que desobedece a Dios y a sus leyes terminan convirtiéndose en esclavos del pecado, porque pretendiendo ser libres se convierten en esclavos. El mismo Jesús lo dijo, Juan capítulo 8 versículo 34, todo aquel que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Entonces, quieren ser libres para hacer lo que les da la gana, quieren esa libertad de acción, de movimiento, de pensamiento, pero lo que menos tienen claro es que son esclavos de Satanás, esclavos de sus concupiscencias, esclavos de sus deseos carnales. El que no quiere obedecer los mandamientos de Dios, hermano y hermana, se vuelve esclavo de su carne, de sus pasiones y de sus vicios. La única manera de poder accesar a la vida eterna es a través de la humildad. Un orgulloso no va a entrar al reino de los cielos. Solo la persona humilde podrá tener su nombre anotado en el libro de la vida y accesar la vida eterna. Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús decía, afortunados los que son humildes. Esa es una bienaventuranza, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. La tierra prometida será exclusivamente para los humildes. Los soberbios, los altivos, los que se enaltecen, los petulantes, los prepotentes, los arrogantes, los soberbios, no heredarán la vida eterna. Tarde o temprano, la persona que es altiva será despojada de su soberbia, será despojado de su arrogancia, de su prepotencia, de esa obstinación en la que está metido. Todo aquello que le hacía presumir de su poder, hermano y hermana, quedará en nada. El apóstol Juan nos hace una última recomendación en esta noche, que quiero que usted le ponga toda la atención del caso. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. No amen al mundo, ni lo que hay en él. El que ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que le agrada, el orgullo de poseer riquezas, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y el mundo, hermano y hermana, no sé si usted lo sabía, dice Juan, el mundo se está acabando, y con él todos los malos deseos. Pero, dice Juan, al final del versículo 17 de su primera carta en el capítulo 2, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo lo único que hace, hermano y hermana, es satisfacer nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Eso es lo único que el mundo puede ofrecernos. Ponga por favor en esta noche en la balanza lo que Dios le ofrece con lo que le ofrece el mundo. Dios nos ofrece la vida eterna. Dios nos ofrece una paz con Él, una reconciliación con Él. Dios nos ofrece lo que nadie puede ofrecernos, la solución a los problemas más grandes que usted y yo tenemos. Dios nos ofrece una hermosa eternidad con Él, pero lo único que el mundo ofrece son pasiones desordenadas, deseos por poseer todo aquello que entra por nuestros ojos, y el orgullo de poseer riquezas a cualquier costo. Pongan una balanza
lo que Dios le ofrece y lo que le ofrece Satanás. Que el Señor en esta noche pueda estar trabajando con cada uno de nosotros, que podamos poner mucha atención a su palabra, que podamos meditar en ella, y que el Señor quite de nosotros toda esa altivez, porque hermano y hermana, la arrogancia nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Dios no quiere nada con estas personas que se creen autosuficientes y que lo dejan de lado, porque cuando uno no quiere nada con Dios, Dios tampoco quiere nada con uno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de muchísimas maneras. Tú hablas a nuestros corazones. Que podamos en esta noche reflexionar acerca de este mensaje. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que entre al interior de nuestros corazones y nos haga mejorar. Quitar todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos impida el fluir del Espíritu Santo. Que podamos reconocer, Señor, en esta noche nuestra dependencia de ti. Que con toda humildad nos podamos presentar delante de tu presencia, reconociéndote como el Salvador, como nuestro Señor, como el que dicta nuestros pasos. Aleja de nosotros toda altivez, toda arrogancia. Que podamos, Señor, encontrarnos humildes en el momento en que tú vengas por tu iglesia. Gracias por todas las personas que nos han escuchado y nos han visto a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos, hermano y hermana, que nos haya acompañado durante esta noche. Les recordamos que puede seguir con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continuamos con la parrilla de programación normal que hemos ideado para su edificación, para su disfrute, para su bendición. El próximo viernes, si Dios lo permite, en este su espacio, En Paz Me Acostaré, vamos a continuar hablando acerca del Antiguo Testamento. Hay un tema muy interesante que hemos titulado Matar y Destruir. ¿Por qué? ¿Por qué tantas matanzas en el Antiguo Testamento? Porque llegó un momento cuando Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que acabar con todo. Cuando entren a ese lugar, a esa ciudad, todo lo tienen que aniquilar. No pueden dejar nada vivo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama, espiritualmente hablando, a nosotros hoy en día, a que destruyamos todo aquello que nos aleje de Él. Hay cosas, hermano y hermana, que cuando venimos al Señor tienen que ser totalmente destruidas, totalmente aniquiladas. No podemos dejar nada vivo que nos aleje de Dios. De eso hablaremos el próximo viernes, si Dios lo permite, 8 de la noche. ¿Por qué Dios nos llama a matar y a destruir? Lo bendigo en esta noche, amado hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesús. Bendigo su familia, bendigo su trabajo, bendigo todo lo que Dios le ha reparado. Recuerde siempre honrar al Señor en cada cosa que usted haga, reconociéndole como el dador de todas las cosas, como su Señor. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.